y que nosotros, madres, tutores o personas que estén pasando por algún síntoma que le haga sentido, pueda aprender como las luces de alerta. Me refiero a las autolesiones. Le damos a la bienvenida a Aaron Ruiz, él es psicólogo, y vamos a hablar del drama de las autolesiones y qué se hace, ¿cierto?, cuando una persona quiere herirse. Primero que todo, gracias por estar con nosotros a hablar de este tema tan importante, Aaron, en esta tarde. A ti también, Claudia, ahí en el estudio, ¿cierto? Agradecer más que nada la posibilidad de poder hablar acerca de esta temática que es muy relevante, ¿cierto? Sobre todo ahora que aún estamos en pandemia, ¿cierto? Sí. Bueno, desde lo educacional, y te lo comento por experiencia, hay muchas posibilidades que muchas veces nos podamos topar con este tipo de situaciones. Así que exactamente. Es un tema súper, pero súper relevante. Vamos a comenzar diciendo que hay dos tipos de lesiones o autolesiones, ¿no? Tú ahí me vas corrigiendo si me equivoco, pero una cosa es como la autolesión de que uno se le viene al tiro a la mente, para que vamos a decir una cosa por otra, que es como hacerse quizás cortes, ¿cierto? Causarse dolor, pero también puede estar la autolesión emocional. A veces nos autoflagelamos bastante diciendo soy lo peor, no sirvo para nada, me va a ir mal, no soy capaz de... entonces un poco preguntarte cuándo eso pasa a ser ya no tan normal, ¿y por qué lo digo? Porque igual es, entre comillas, normal pasar por periodos en que uno anda más bajón, con menos autoconfianza y no dice nada, esta cuestión no me va a resultar. Pero no por eso significa que estamos mal. Me imagino que si eso persiste, ahí ya... Pero ¿cómo ponernos en alerta, Aaron? Ya, mira, de partida, generalmente, ¿cierto? Uno analiza mucho los discursos, ¿ya? Y ahí uno obviamente va a llegar a lo que tú estás comentando, ¿ok? Como tú me lo comentabas, muchas veces puede ocurrir que por una situación específica, ¿cierto?, identificable, ya eso es muy relevante decirlo, cuando quizás, no sé si normalizar, pero por lo menos quizás no es directamente algo extremo, de extrema gravedad, yo puedo identificar el por qué me estoy sintiendo de esa manera. Ya quizás algún objetivo que tenía en el día no me resultó, ¿cierto? Y quizás puede aparecer algún tipo de pensamiento negativo, ¿ya? Entonces, hasta ese momento quizás es una situación manejable dentro inclusive de la normalidad, ¿ya? Pero cuando ya pasamos, ¿no es cierto?, ese límite y quizás hacemos un solapamiento, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es incluso algún tema depresivo, ¿cierto?, esta situación va a ser muchísimo más reiterativa, ¿ya? Constantemente la persona va a tener pensamientos negativos de sí mismo, ¿cierto? Esto desde lo cognitivo, vamos a tener algunos síntomas conductuales también, ¿ya? Como por ejemplo, no realizar las actividades que realizaba antes de forma frecuente, aislamiento social, por ejemplo, ¿cierto? Llanto, tristeza, ¿me entiendes? Bueno, de lo cognitivo, esos pensamientos autodestructivos tienen que ver mucho con el autoestima también, ¿me entiendes? Entonces, ahí tenemos en la parte mucho más emocional y conductual de la situación, ¿ya? Y que en momentos, ¿cierto?, pueden derivar como una forma adaptativa, entre comillas, ¿cierto?, de búsqueda de estabilidad, que sabemos que al final no es lo correcto, ¿cierto?, a realizarse algún tipo de autolesión más física, ya que es como lo que conocemos, ¿no es cierto?, como cutting muchas veces, ¿no es cierto?, Sí. que clásicamente lo relacionamos directamente con cortes en los brazos o piernas inclusive, ¿ya? Ahora, cuando una persona llega a ese punto, ¿qué dicen los estudios? La gente como tú, que obviamente estudia las emociones de las personas, ¿se quiere castigar más aún o quizás al sentir dolor físico piensa que mitiga el dolor emocional y prefiere sentir el dolor físico? Ponte tú, ¿cuál es la mecánica que se da en la mente de esa persona que se autolesiona? Ya, mira, es interesante saber el por qué se producen las autolesiones, ¿ya? Nos podemos encontrar con varias teorías. Mira, la que más se utiliza y quizás con la que uno más se encuentra en el quehacer
profesional, ¿cierto? Es la clásica acción de reemplazar dolor emocional, ¿cierto?, por dolor físico. Ya Sí. frecuentemente, ¿cierto?, uno analiza el discurso de las personas que se están autolesionando y coincide muchísimo con aquello, ¿ya? Ahora, pueden haber otro tipo de situaciones, ¿cierto?, como por ejemplo, netamente la búsqueda de sensaciones. Ya sabemos que en el momento de realizarse este tipo de deporte, ¿cierto?, inclusive hay la posibilidad de entrar en nuestros estados de conciencia, ¿ya? Se liberan endorfinas también en ese momento, entendiendo endorfinas como sustancias que también tenemos de forma endógena, ya de forma externa también hay endorfinas, ¿cierto?, que nos dan relajo, ¿ya? Entonces, haciendo un nexo justamente con aquello, inclusive hay situaciones en las cuales estas autolesiones se convierten en adictivas. Puede llegar inclusive a ese sentido también, búsqueda constante de placer, ¿ok? Si somos más No lo había visto específicos, desde ese punto de vista. sí, sí, y muchas veces ocurre también, y ahí se torna obviamente un poco más grave, ¿ya? Y también hay otras instancias en las cuales quizás puede ser más grave aún cuando hay temas disociativos, ¿ya? Que es un tema disociativo donde yo me parto el yo, por decirlo de forma simple, Claro. y prácticamente tengo algún tipo de alucinación, distorsión, ¿cierto? Entonces vendría la autolesión, por ejemplo, en ese caso, a restablecer esa disociación, ¿ya? Dicho en otras palabras, cuando yo siento el cuerpo mío, ¿cierto?, me termino con esa disociación y vuelvo nuevamente a sentirme propio, ¿me entiendes? Porque la disociación muchas veces ocurre que incluso puedo tener alguna especie de despersonalización y desrealización, que yo sienta inclusive que no soy yo. Entonces muchas veces, por ejemplo, la autolesión puede servir para qué, ¿ya? Además, por ejemplo, puede ser una conducta suicida alternativa, ¿ya? Que donde la persona que realice la autolesión, ¿cierto?, tenga en claro que no directamente se va a suicidar, ¿cierto?, y tenga claro también que es una alternativa a estas ideaciones suicidas que muchas veces pueden estar presentes, ¿ya? Entonces, ahí hay varias teorías, ¿cierto?, que van señalando un poco, y dependiendo del caso, el por qué la gente se autolesiona, y sobre todo adolescentes, que es una etapa compleja. Ahora, lo último, para dejarlo bien en claro, también es una dinámica que se va dando, ¿ya? Donde aparece realmente el malestar, ¿cierto? Hay una búsqueda de conductas que te van causando bienestar, entre comillas, momentáneo, porque en el caso de la autolesión, ¿cierto?, si bien es innegable, la persona con esta conducta desadaptativa siente bienestar momentáneo, ¿cierto?, liberación de endorfinas momentánea, y obviamente eso lleva a la repetición de esta acción nuevamente, ¿ya? Pero terminando el círculo, después viene el sentimiento de culpa, ya, porque obviamente la persona después de la situación está consciente de que no debería Reaccionan de alguna manera, ¿no? ¿Puede ser? Claro, sí, como que aterriza nuevamente, ¿cierto? Y nuevamente el malestar, ¿me entiendes? Y ahí se va generando constantemente, ¿cierto?, este círculo vicioso, ya que obviamente necesita una intervención especializada, ¿no es cierto?, para poder subsanar, ¿ya? Claro. Ahora, las personas que se autolesionan necesariamente quieren que el resto se dé cuenta, o me imagino que debe haber ambos casos, ¿no? Personas que no, que se tapan, que están con sus mangas, porque no lo hacen para llamar la atención y para que nadie sepa, lo hacen por un tema interno. Y otras personas que también quizás lo deben usar en el buen sentido de la palabra, por favor, a que no se malentienda, para hacer llamados de atención, para que la gente, tus cercanos, sepan que estoy mal y quizás no me sé comunicar de otra manera y lo quiero decir de esta otra manera, no sé. Sí, sí, claramente hay mucho de eso último que tú comentas, ¿ya? De hecho, por lo menos nosotros en psicología, ¿cierto? Bueno, obviamente como para evitar esta tergiversación del llamado de atención, lo vemos como un llamado de ayuda, ¿ya? Y generalmente nosotros lo planteamos de esa manera. Y claramente el tema de la autolesión vendría siendo una herramienta desadaptativa, ¿cierto?, para comunicar que yo no me siento bien, ¿cierto? Porque desde lo que es verbal ya no lo pude verbalizar, ¿cierto? No lo pude expresar.
¿ya? Entonces, sí, hay mucho de aquello, ¿cierto? Y muchas veces de manera latente, ¿ya? Porque se genera una dinámica también que quizás está manejada un tanto por el temor, culpabilidad, vergüenza, ¿cierto? Que no se entere mi mamá, que no se entere mi papá, porque yo sé que está mal, se va a enojar, no sé cómo va a reaccionar, no le quiero hacer sufrir. Entonces, muchas veces hay un temor y por eso también se mantiene oculto, ¿ya? Pero internamente, desde lo que es más psicológico, es claramente un llamado de ayuda. ¿Ya? Y de hecho, si uno se encuentra con este tema, bueno, sobre todo en colegios, ya que yo también tengo experiencia de trabajar ahí en colegios, se trata de intervenir lo más posible, derivación, ¿cierto? Comunicar a los papás, ya, y que también es otra cosa importante porque generalmente el no hablar de la situación mantiene la conducta, ¿no es cierto? Y que se mantenga en el tiempo. Ajá. Mientras Claro. más no se demoren a hablar la situación, ¿cierto? Más la va a seguir realizando. ¿Ya? Ahora, cuando se habla, obviamente es el primer paso, no directamente significaría que ya se termine la situación, porque, y lo digo por experiencia, también puede existir la posibilidad de que se siga cortando, por ejemplo, a adolescentes, pero sí, ya por lo menos es el primer paso y uno también puede ver que la cantidad de actos autolesivos empieza a disminuir poco a poco, ¿ya? Entonces, un poco esa es la motivación. Exacto. Ahora, ¿qué pasa en la mente de una persona? Y vuelvo a señalar lo que comentábamos en un principio. Ya sea autolesionarse cuando uno se trata mal, ¿no? No verbalmente, pero como internamente, y lo otro que es más físico. Pero cuando es como ese interna, ¿no? ¿Qué pasa? Porque uno se autoflagela, porque uno se tira para abajo. ¿No sería como más normal pensar que uno trate como de darse ánimo? Si veo que está todo en contra, ¿por qué incluso trato de hundirme más? ¿Me estoy castigando con eso? ¿Siento una especie de satisfacción sintiéndome peor de lo que ya me siento? ¿Qué ocurre ahí? Ya, mira, es una pregunta muy interesante, ¿cierto? Porque generalmente, y cuando hablamos de algún tipo de trastorno, vamos a terminar hablando de lo mismo. Aquí hago referencia al tema del apego, de las vinculaciones que uno como persona, ¿cierto?, ha tenido prácticamente desde que nació y que claramente van influyendo también en cómo yo voy a irme desarrollando y cómo voy a ser de adulto, ¿ya? Dicho de otra manera, la interacción que yo tenga con mis padres o mis cuidadores primarios, ¿cierto?, van a ser las primeras directrices y las más importantes para cuando yo vaya creciendo e interactuando con más personas, ¿ya? Entonces, haciendo recuerdo un poco este tema del castigo, también es una hipótesis, que no la había nombrado anteriormente, haciendo un pequeño paréntesis. Hay personas que quizás fueron sometidos a castigos de forma frecuente en la niñez, lo más probable, ¿cierto? Vulnerabilidad emocional, ya vulneración física inclusive también, y que obviamente de forma interna e inconsciente inclusive se provoca una necesidad de sufrir castigo. Entonces ahí hay otra hipótesis de por qué se realiza la autolesión, ¿ya? Ahora, volviendo a lo que tú me preguntabas, en general eso influye mucho. Si tú, por ejemplo, tienes cualquiera sea de los tipos de apego inseguro, por ejemplo, ya sea ambivalente, ¿no es cierto?, donde los padres no son constantes las reacciones, ¿cierto? A veces está bien, a veces está mal la misma acción, ¿me entiendes? Son inconsistentes, que se relacionan mucho con personalidades más ansiosas, por ejemplo, más inseguras, ¿ya? Están los evitantes, que de cierta manera es una interacción en la cual no hay mucha emocionalidad, es muy plana, ¿cierto? Donde el niño o la niña, por la situación en sí, tiene que adquirir nuevas habilidades, ser más independiente, ¿cierto? Por un lado, que quizás, comillas, puede ser un poco más positivo, pero desde lo emocional, muy internalizante, que no comunique. Y ahí entonces vamos jugando un poco, ¿cierto?, en algunos síntomas que uno puede tener en la previa de realizarse los cortes. Teníamos lo ambivalente, lo ansioso, por ejemplo, ¿cierto? Una forma de controlar la ansiedad también puede los cuadros ser. ansiosos.
sí, el tema de la autolesión, y por otro lado tenemos los evitantes que no comunican sus emociones, ¿me entiendes? Entonces viene ya dado y inclusive predispuesto hasta cierto punto ya, y aquí incluso podríamos meter hasta lo genético, porque lo genético también influye en esta situación, ya si por ejemplo dentro de la familia hay una persona que de por sí tuvo algún tipo de trastorno ansioso o depresivo, lo más probable es que las generaciones siguientes tengan mayor probabilidad o una predisposición, ¿no es cierto?, a padecer el mismo trastorno, ¿entiendes? Entonces, es un tema que prácticamente parte con las primeras interacciones e inclusive ya predeterminado desde lo que es genético, ¿ya? Y de ahí ya tenemos todo lo que son los discursos, ya que al final el discurso también tiene mucho que ver con la cultura, ¿cierto?, con la interacción, con la socialización, ¿cierto? Entonces muchas veces nos podemos encontrar con discursos que pueden venir quizás de la familia o del entorno que sean mucho más negativos, ¿ya? Entonces ahí tenemos una mezcla de muchas cosas, ¿no es cierto?, que van predeterminando esta situación desde etapas muy tempranas también, y después netamente vemos los resultados, ¿no es cierto?, que en este caso de la autolesión son resultados negativos. Ahora, dos cosas. Si yo me doy cuenta, qué sé yo, que mi hija, hijo, hermana, amiga, alguien cercano, cercana, está haciendo eso, de que, bueno, primero obviamente sí o sí el tema como de terapia, ¿no? Es lo ideal, pero bueno, lamentablemente tú sabes, no todo el mundo en Chile tiene acceso, no es barato poder acceder quizás de pronto a un psicólogo, psiquiatra, medicamentos. ¿De qué manera puedo yo acercarme, decirle, no sé, de alguna manera, porque puede que también le cause vergüenza y se quiera apartar? ¿Cómo podemos ayudar en esa primera instancia? Luego quisiera preguntarte cuáles son las terapias a seguir y todo aquello. Pero en el caso que no se pudiera acceder a eso, ¿cómo uno normal, sin estudios de psicología, podría yo acercarme, calmar y darle contención, digamos, a alguien que está con este drama de las autolesiones? Ya, mira, por lo menos lo que yo recomendaría, ¿cierto?, es netamente reflejar lo que yo estoy viendo, ya, aquí hago referencia con aquello. Y partiendo, yo creo que también es importante decir la identificación de síntomas tempranos, ya. Por ejemplo, lo que decíamos al principio, discursos negativos, ya. Entonces yo, a partir de haber escuchado un discurso, reflejo que he escuchado, no sé, por darte un ejemplo, ¿sabes qué? Disculpa, quiero hablar algo contigo, ¿cierto? El último tiempo he visto un cambio en ti, he visto que andas un poco más negativo en tu discurso, has dicho tales frases, ¿me entiendes? Entonces, partir de algo que ha sido observable, que puede ser el discurso, ¿cierto? Pueden ser conductas, aislamiento, por ejemplo, te he visto súper aislado en el último tiempo, ¿cierto? No sé si te sucede algo, te puedo colaborar en algo. Esperar que me lo diga por último, primero, ¿no? Sí, por supuesto, ¿ya? Bueno, otra cosa súper relevante, y sobre todo ahora en verano es mucho más notorio, es que los chicos o las chicas usan manga larga, por ejemplo, habiendo muchos grados de calor, algunos con polerón, ¿me entiendes? Pantalones súper largos, ya abrigadores, mayor cantidad de ropa. Entonces es algo muy llamativo, ¿no es cierto?, que da pie como para que uno interpele a la otra persona, siempre de forma asertiva, ¿cierto?, y mostrando un grado de comprensión, ¿ya? Incluso de repente ya ver algún tipo de moretón, rascarse, ya que también hablando acerca de los tipos de autolesión, uno generalmente conoce el tema del corte, ¿cierto? Pero lo que se busca en la autolesión es generarse daño, ¿ya? Entonces podemos no solamente hablar de cortes, sino que de golpes, tener moretones, por ejemplo, ¿cierto? Podemos tener quemaduras, ¿ya? Podemos tener rascado, ¿ya? Podemos tener quemaduras con hielo, por ejemplo, también, ¿me entiendes? Entonces hay muchas formas de autolesión también, recordando que el objetivo principal es causarse daño, ¿ya? Entonces si yo veo algo de eso de forma frecuente, y también otra cosa importante con respecto a lo mismo, desde el discurso, son excusas frente a ese tipo de situaciones, que me pasé a tropezar y me pasé a caer, por eso tengo el moretón, por ejemplo, mi gato me rasguñó, ya. Yo estoy hablando un poco de la experiencia que he tenido, ¿me entiendes?
bueno, con un cortacartón, un compañero, ¿me entiendes? Entonces, ya reflejar en primera instancia esa situación da pie como para interpretar a la persona, que quizás sería lo primario, ¿me entiendes? Ahora, generalmente también ocurre que esta situación se da en adolescentes, ¿me entiendes? Entonces son menores de edad, ya, y obviamente, y yo estoy pensando un poco quizás más en colegio, que es la labor que yo realizo, siempre informar a los adultos, ¿me entiendes? Y de hecho también se hace un trabajo preventivo con los mismos pares, ya, que por ejemplo este tipo de cosas no hay que ocultarlo, ¿cierto? Hablar con algún funcionario, ¿cierto? Que obviamente no es ser un mal amigo si tú comentas esta situación, Sí, por el contrario, obviamente. eres mucho mejor amigo, ¿me entiendes? Entonces, por ahí más o menos, ¿cierto? Es como el primer acercamiento, ya respondiendo un poco la pregunta que tú me habías realizado anteriormente. Sí. Ahora, por lo general, no sé, existen evidencias respecto de qué predomina en una persona que cae en el tema de las autolesiones. No sé, por decirte cualquier cosa. Padres estrictos o todo lo contrario. ¿Qué patrones de vida, de crianza, de apego hubo como para que se dé? ¿O es al azar nomás? Ya, mira, no es tan al azar, Me ya imaginaba. como te dije anteriormente, ¿cierto? Puede partir desde lo genético, ya, desde que ya nace o se forma, ¿no es cierto?, el embrión y está todo el material genético determinado, ¿cierto? Como te lo decía anteriormente, si Nah. quizás la familia viene de una familia con predisposición a la depresión, obviamente hay mayor probabilidad de tener depresión, trastorno depresivo mayor, por ejemplo, distimia, ya, y obviamente dentro de esos síntomas puede estar la autolesión, ya. Ahora, como te comentaban antes, ¿cierto? Coincide mucho con extremos en los apegos inseguros, ya sea Ya. ambivalente, ¿cierto? O evitativo, Ambivalente. ¿ya? Mucho más extremos, porque también es importante decir que generalmente este tema de los apegos es dimensional. ¿Qué quiero decir con aquello? Todos vamos a tener diferente cantidad, por así decirlo, de cada uno de los apegos. Alguien que es seguro, lo más probable es que sí va a tener más elevada la dimensión de apego seguro, ¿cierto? Pero eso no significa que va a tener acá, o significa también que va a tener, pero de la forma más baja, lo inseguro y lo ambivalente, quizá, ¿me entiendes? Entonces, en este caso ocurre el inverso. Lo ambivalente y lo evitativo, ¿cierto?, va a estar más elevado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que generamos a partir de eso? De partida, ¿cómo es la interacción con sus padres? Ambivalente, como te decía anteriormente, muy inconsistente, ¿ya? Un día puede estar contigo, ya, apoyándote, dándote apoyo moral, aconsejándote, ¿cierto? Al otro día totalmente lo opuesto, ya, quizás al otro día se puede enojar por una situación muy similar a la cual quizás en algún momento te dio apoyo, ¿me entiendes? Discursos ambivalentes, te quiero por un lado, ¿no es cierto?, pero en la acción eso no coincide, ¿ya? Puede tener un discurso, ¿no es cierto?, de que yo te tengo mucho amor, ¿no es cierto?, de que te quiero cuidar y después quizás estoy maltratando verbal o físicamente también, ¿me entiendes? Entonces eso crea mucha inseguridad, mucha ambivalencia. Y al mismo tiempo también te evita o es un obstáculo para que tú vayas creando herramientas para poder expresarse. El tema del apego te entrega herramientas para poder enfrentar problemáticas en la vida adulta inclusive, ¿entiendes? Y yendo a lo evitativo, son apegos en los cuales por los padres prácticamente no hay apego, ¿ah? Poca comunicación, ¿cierto? Poca interacción emocional también, ¿ya? Esto va formando una persona que es más internalizante. ¿Qué quiero decir con internalizante? Que se guarde todo, ya, que empiece a formar una coraza, ya, que se muestre más fuerte de lo que realmente es, ¿cierto? Muchas veces también relacionado con rencor, odio hacia los demás, ¿cierto? Un tema de lo que es conocido como mecanismo de defensa de traslación. Ya no puedo descargar acá mi rabia, pero sí lo descargo allá, ¿entiendes? Entonces, Sí. ese tipo de perfiles también puede llegar a un tema autolesivo, sobre todo porque no sabe o no tiene las herramientas para expresar, ¿ya?
y el otro netamente por el hecho de que es más ansioso, autoestima baja, ¿no es cierto?, estado de ánimo más lábil, entonces encuentra en las autolesiones una forma de poder controlar, entre comillas, ¿cierto?, todo el descontrol que tiene. Ajá, entonces, por ahí más o menos, ¿cierto?, va el tema de las autolesiones, ¿ya? Y sobre todo cuando uno se da cuenta, dice, ok, este es el resultado, ¿cierto?, de todo lo que ha ocurrido anteriormente, no es algo que pasó ahora ya, ¿entiendes? Es un resultado final. Sí, un resultado sistemático, no es de un día para otro. Yo te quiero agradecer por esta conversación, por este tema que es delicado, sin lugar a dudas, y que es bueno abordarlo. Así es que nada, solamente agradecerte a Aaron Ruiz, psicólogo, por haber hablado de este tema hoy día con nosotros y obviamente desearte que tengas un muy buen y bonito día. Vale, muchas gracias. Gracias por la invitación, ahí siempre dispuesto a conversar de psicología. Muchas gracias. Nosotros nos separamos un ratito y seguimos con el Matinal del Sur. El mundo se volvió Internet fibra y todo cambió, abriéndose a infinitas oportunidades. Conéctate tú también a la fibra de verdad y cambia tu futuro. Mundo, fibra e hiperconectividad al alcance de todos.